que, como decía en la introducción, trata sobre el acondicionamiento de potencia para aplicaciones fotovoltaicas y pilas de combustible. ¿Qué es lo que entendemos en primer lugar por acondicionamiento de potencia? Es en realidad hacer la interfase entre estas diferentes fuentes de energía, que son las que están mencionadas acá, ¿verdad? Con las cargas, en particular con cargas que generalmente son en corriente alterna, y muchas veces es solamente la red eléctrica. Entonces, para poder hacer esa interfase entre ambos elementos, es necesario, primero que nada, conocer cómo se caracterizan estos elementos en particular, en términos de qué es lo que obtenemos en sus terminales, y ver cuáles son las alternativas que hay para hacer esta interfaz. La presentación que tengo preparada hoy día está dividida en 4 partes: una breve introducción, luego vamos a ver cuáles son las características terminales de estos dos tipos de fuentes energéticas, los módulos fotovoltaicos y las pilas de combustible. Luego vamos a discutir un poco sobre cuáles son los requisitos que debe tener el acondicionador de potencia, en términos de cuáles son los rangos de ganancia de tensión que debe proveer el acondicionador de potencia, qué es lo que debe existir en términos de desacoplamiento entre la entrada y la salida, algunas cosas relativas a la interactividad que debe tener cuando estamos conectados a la red eléctrica, y algunos comentarios sobre las necesidades de almacenamiento de energía que estas aplicaciones tienen. Y finalmente vamos a hacer una pequeña discusión sobre las arquitecturas de los acondicionadores de potencia. Vamos a ver las dos diferentes formas de hacerlo, con acondicionadores de potencia en una sola etapa, en 2 etapas, algunos comentarios sobre los requerimientos de conversión de corriente continua a corriente continua, y finalmente sobre los inversores. Bien, ahora, ¿por qué nos interesa esto de hacer acondicionamiento de potencia para aplicaciones fotovoltaicas o basadas en pilas de combustible, que en realidad es aplicaciones del hidrógeno? Y el principal interés en esta área viene dado por el creciente aumento del interés en alejarnos del uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, principalmente por los impactos ambientales que estos tienen, y también porque los combustibles fósiles son un combustible o un elemento que es limitado. Algunas estimaciones dicen que hoy en día tenemos reservas de petróleo, por ejemplo, para unos 45, 50 años más, reservas de gas natural por un tiempo algo más extendido que eso, y las reservas de carbón aproximadamente se habla de 200 años. Y por lo tanto hay que empezar a mirar cómo vamos a suministrar de energía en el futuro a la sociedad. Y por ello el área de generación renovable ha tenido gran desarrollo en los últimos años, en particular desde el año 2000 en adelante, como podemos ver en la figura de acá, donde se muestra cuál ha sido el crecimiento de la capacidad instalada a nivel mundial de generación fotovoltaica. Y podemos ver que en los últimos 10 años en particular, este tipo de energía ha visto un crecimiento realmente explosivo. En el caso de Chile, por ejemplo, en los últimos 5 o 10 años, la cantidad de plantas fotovoltaicas instaladas, sobre todo en el norte de Chile, es realmente impresionante. Por otro lado, tenemos que el recurso solar, que es el que alimenta las plantas fotovoltaicas, es abundante a nivel terrestre, en particular para Latinoamérica, que es la zona que probablemente más nos interesa en el contexto de este congreso. El recurso el recurso de energía solar es relativamente alto, como podemos ver acá. Y podemos ver que en la zona que estoy marcando en este momento en la pantalla, tenemos niveles de irradiación que son probablemente los mejores a nivel mundial. O sea, la parte sur de Perú, parte norte de Chile, Bolivia, son zonas donde la generación en base a la energía del sol es una muy buena alternativa. Y por lo tanto, es de interés, ¿verdad?, ver cómo se puede aprovechar esta energía que está disponible. Por otro lado, los últimos años, el tema de
moverse, de verdad, de los vehículos tradicionales basados en motores de combustión interna a vehículos eléctricos, ha tenido una gran aceptación y ha logrado un desarrollo realmente interesante, en particular en los últimos 3 o 5 años. Ahora, el principal problema con este tipo de aplicaciones, la electromovilidad, está dado en el sentido de la autonomía que se puede lograr con los vehículos eléctricos hoy en día. Y la principal limitante está en las baterías. Y las baterías tienen dos problemas. Uno es la cantidad de energía que podemos almacenar en un volumen fijo, que es el volumen del vehículo, ¿verdad? Y por otro lado está limitado la experiencia del conductor, en el sentido de que cada vez que necesitamos recargar el vehículo eléctrico, el tiempo que requiere la batería para recuperar su energía no es comparable con lo que uno está acostumbrado con los vehículos de combustión interna. Vale decir, normalmente cuando uno tiene que cargar el estanque de combustible, en el contexto actual eso demora probablemente 2 a 3 minutos. Sin embargo, realizar una carga de una batería para un vehículo eléctrico puede tomar media hora, 1 hora o más, dependiendo del tipo de cargador que se tenga. En ese sentido, el uso del hidrógeno a partir de las pilas de combustible aparece como una buena alternativa, principalmente dado que la recarga del combustible, en este caso hidrógeno, es comparable en tiempo a la experiencia que tenemos actualmente con los vehículos de combustión interna. Y además tenemos que el uso del hidrógeno a través de las pilas de combustible para generar energía eléctrica directamente eh, es un proceso bastante limpio, no genera mayormente emisiones y lo que obtenemos, como vamos a ver más adelante, es principalmente vapor de agua si es que usamos pilas de combustible del tipo PEM. Entonces también este tipo de fuente energética aparece como una buena alternativa mirando el negocio de la electromovilidad. Y podemos ver en esta gráfica cómo es que ha ido aumentando en los últimos años la capacidad instalada de pilas de combustible a nivel mundial. Podemos ver de que no es comparable con el nivel de aceptación de la tecnología fotovoltaica, pero también tiene una tasa de incremento interesante. Ahora bien, enfocándonos entonces en estos dos tipos de fuentes, la fuente fotovoltaica y las pilas de combustible, desde el punto de vista eléctrico vale la pena entonces ver cómo se comportan en términos de sus características terminales. Para el caso del generador fotovoltaico, que es el más conocido, probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con ello, se basa en la absorción de la energía de los fotones en una juntura entre materiales P y N, donde al absorberse la energía, ¿verdad?, de los fotones, logramos de que portadores de carga puedan atravesar la barrera de potencial que existe entre esta juntura eh, de dos materiales semiconductores. Ahora, esto es desde la física de los semiconductores. Sin embargo, desde el punto de vista de los terminales, eh, vamos a ver un poco más adelante cuál es lo que obtenemos, ¿verdad?, en términos de corriente y voltaje. Ahora, una limitante de este fenómeno que se aprovecha, que es el fenómeno fotovoltaico en materiales semiconductores, está en cuál es la eficiencia del proceso de captación de energía. Y podemos ver en esta gráfica que es publicada por el NERL de Estados Unidos, cómo ha variado la eficiencia de captación de energía a lo largo del tiempo, donde tenemos diferentes tipos de tecnologías o diferentes tipos de materiales, ¿verdad?, que se usan para construir, esta juntura, y podemos ver de que hoy por hoy los generadores fotovoltaicos más eficientes y que están disponibles comercialmente están en el rango de un 20% aproximadamente. Eso hace de que en realidad 20% de la energía que podamos captar del sol es transformada directamente a energía eléctrica. El resto, en la práctica, se pierde como calor dentro o sobre la superficie del módulo fotovoltaico. Ahora, a partir del efecto fotovoltaico,
que ocurre entonces en las celdas, se obtiene típicamente un voltaje que es del torno de 0,6 volts y 1 watt por celda, y para aplicaciones prácticas en realidad se juntan o se aglutinan muchas celdas para construir un módulo. Típicamente lo que se hace aquí es conectar una cantidad de celdas en serie. Hoy por hoy los módulos generalmente están en el rango de las 72 celdas conectadas en serie, lo que nos da un voltaje en terminales en torno a los 36 volts o 42 volts, dependiendo del fabricante. Eso aún es bajo para las aplicaciones en corriente alterna, y por lo tanto lo que se hace habitualmente es reunir o conectar muchos de estos módulos en serie y en paralelo para conformar lo que es un arreglo fotovoltaico que nos permita obtener en sus terminales el nivel de voltaje, ¿verdad? Y corriente que son necesarios para la aplicación. Ahora, desde el punto de vista eléctrico, uno puede modelar el módulo fotovoltaico usando un circuito equivalente, donde se han propuesto a lo largo del tiempo una gran cantidad de diferentes circuitos equivalentes, y probablemente el que está mostrado aquí en la pantalla de un solo diodo es el que con más frecuencia se utiliza para analizar este tipo de aplicaciones, donde tenemos en la práctica una fuente de corriente que modela el efecto de fotovoltaico en la juntura, donde se liberan portadores de carga, en realidad se liberan electrones, ¿verdad? Y esta corriente, que es la corriente fotovoltaica, tiene un proceso de recombinación en la juntura, donde parte de los portadores de carga se pierden, y tenemos dos resistencias, una en paralelo y una en serie, que modelan las pérdidas en el módulo fotovoltaico. Entonces, a partir de este circuito equivalente, podemos obtener las características terminales de el módulo fotovoltaico, y que están generalmente expresadas en las hojas de datos de los fabricantes a través de dos curvas características. Una que corresponde a la curva conocida como la curva BI, o que nos muestra cuál es el comportamiento del voltaje en terminales de la celda o del módulo a medida que aumentamos la corriente, y donde podemos determinar 4 puntos importantes, o en realidad 4 conjuntos de valores de corriente y voltaje que son importantes. Uno que corresponde al voltaje que se obtiene bajo condición de circuito abierto, uno a la corriente que se obtiene bajo la condición de cortocircuito entre los terminales, y otro punto que corresponde a la ubicación del codo que existe en esta curva característica. Ese codo, si se fijan en la otra curva que está graficada en esta hoja de datos, corresponde a lo que se conoce como el punto de máxima potencia, o la condición de voltaje y corriente donde el módulo fotovoltaico es capaz de entregar la máxima potencia bajo las condiciones de irradiación del momento. Entonces, esta curva que está acá es la que nos permite entonces determinar cuál es el comportamiento del sistema fotovoltaico bajo diferentes condiciones de irradiación y bajo también diferentes condiciones de temperatura, que son las curvas que podemos ver un poco más abajo. Bien, entonces tenemos que de estas curvas características, estos son los valores importantes que hay que determinar al momento de ver cuál es el comportamiento del generador fotovoltaico, y que nos van a permitir entonces determinar cuáles son las características de entrada del acondicionador de potencia que nosotros vayamos a usar para hacer la interfase entre el generador fotovoltaico y las diferentes cargas. Donde el voltaje de circuito abierto nos va a determinar, por un lado, cuál es el máximo voltaje de entrada del acondicionador de potencia. La corriente de cortocircuito nos va a determinar cuál es la máxima corriente que debe ser capaz de conmutar el acondicionador de potencia, y los valores de máxima potencia, que como dijimos están ubicados en el codo de la curva BI, nos van a entregar, ¿verdad? Por un lado, cuál es la amplificación de voltaje que es necesario proveer para hacer el acondicionamiento de potencia a las cargas en corriente alterna, por un lado, y por otro lado nos van a poder determinar cuál es la potencia máxima que vamos a poder
procesar con el acondicionador de potencia. Ahora, como podemos ver, un módulo típico hoy en día tiene valores de tensión de circuito abierto que están en torno a los 30-40 volts, que varían de cierta forma dependiendo del nivel de irradiación, donde la irradiación, que es la energía o la densidad de energía que viene o que recibimos desde el sol, que se mide en watts por metro cuadrado, va a ir determinando cuál es el nivel de voltaje que genera el módulo fotovoltaico por un lado, y por otro lado cuál es la máxima corriente, que es el valor de corriente de cortocircuito que este módulo va a producir en un momento dado. Ahora, como la máxima potencia que puede producir este sistema fotovoltaico va a hacer función, entonces, como podemos ver, del nivel de radiación, si nosotros queremos optimizar el funcionamiento de estos generadores, vamos a tener que ser capaces, de cierta forma, de seguir o anticipar cuál es la ubicación en términos de voltaje y corriente de este punto de máxima potencia. Ahora, la otra curva característica que les estaba mencionando y que aparece en las hojas de datos corresponde a la curva PV. Y la curva PV muestra cuál es la potencia que produce un módulo fotovoltaico, para diferentes condiciones de operación. Y como podemos ver, el punto de máximo de cada una de estas curvas de potencia va a ir variando en función de la irradiación instantánea, como aparece en esta curva. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es el punto de máximo, uno puede tomar en cuenta estas curvas características para poder ubicar el punto de operación y moverse eventualmente hacia el punto de máxima potencia. Ahora, para poder seguir el punto de máxima potencia o encontrar el punto de máxima potencia independiente de cuáles sean las condiciones de irradiación instantánea, existen diferentes métodos que se conocen como métodos de seguimiento del punto de máxima potencia. Y dentro de la variedad que existe, probablemente el más usado y el más simple de implementar en el acondicionador de potencia corresponde a lo que se conoce como el método de perturbar y observar. Y este método se basa esencialmente en fijar una condición de operación, ver cuál es la potencia que se produce bajo esa condición de operación y luego agregar una perturbación en algún sentido y ver cuál es el efecto que produce esa perturbación. Por ejemplo, si nosotros tomamos un sistema fotovoltaico y aplicamos una carga que hace de que la tensión en sus terminales, por ejemplo, llegue a un valor de 20 volts, esto va a corresponder, si multiplicamos el voltaje con la corriente, a cierto valor de potencia, en este caso en torno a los 160 watts, como aparece en la figura. Nosotros podemos, para determinar si estamos en el máximo punto de potencia que puede entregar este módulo bajo las condiciones de operación del momento, perturbar ese punto de operación. Por ejemplo, podemos cambiar la carga de tal forma de que aumentamos, por ejemplo, la corriente de operación o la corriente que estamos extrayendo del módulo fotovoltaico. Y calculamos de nuevo la potencia que produce el módulo fotovoltaico bajo esa nueva condición de operación. Si el resultado en ese caso es mayor que la potencia que estaba produciendo bajo el punto de operación anterior, quiere decir de que todavía estamos lejos del punto de máxima potencia y por lo tanto podemos aplicar de nuevo una perturbación en el mismo sentido. O sea, en la siguiente iteración volvemos a aumentar la corriente de carga. Y repetimos el proceso midiendo el voltaje, calculando la potencia y determinando si es que el resultado es mayor que en la iteración anterior. Y se itera constantemente en torno a esta lógica. De tal forma que una vez que determinemos que la potencia producida bajo la nueva condición de operación es mayor que la potencia anterior, volvemos a aplicar una perturbación positiva. Y si el resultado es negativo, vale decir,
aumentamos la corriente de carga y la potencia que resultó es inferior, quiere decir de que ya nos pasamos del punto de máxima potencia y por lo tanto la siguiente iteración debe ser en el sentido contrario. Como pueden ver, este tipo de método, basado por ejemplo en este algoritmo que consiste en aplicar una perturbación de corriente, medir el voltaje que resulta de eso y la potencia que resulta de multiplicar voltaje y corriente instantáneo, nos permite entonces ir escalando sobre la curva PV, característica del módulo fotovoltaico, para encontrar eventualmente el punto de máxima potencia del sistema fotovoltaico que estamos mirando. Ahora, la principal desventaja de este método es que por lo general no es capaz de encontrar el punto de máxima potencia en sí, sino que oscila en torno a dicho punto. Y por lo tanto, se pierde parte de la energía que podría ser captada del sistema fotovoltaico. Sin embargo, dado que es un método muy sencillo de programar y de agregar al sistema de acondicionamiento de potencia, es uno de los más usados hoy en día. Ahora, existe una infinidad de otros métodos basados en diferentes estrategias, ¿verdad? Algunos más complejos que otros, algunos más precisos que otros. Sin embargo, hoy por hoy la mayor parte de las aplicaciones usan el método que les acabo de comentar. Ahora, pasando ahora al otro tipo de fuente energética que vamos a discutir durante esta presentación, que son las pilas de combustible. Primero, habría que explicar de qué se trata esto de las pilas de combustible. Y las pilas de combustible corresponde a un generador electroquímico donde se hace reaccionar hidrógeno y oxígeno para producir como resultado agua o vapor de agua en realidad. Entonces se tiene una estructura como la que podemos ver aquí en la figura, donde se tienen dos placas, un ánodo y un cátodo, separados por una membrana que está hecha de un material que solamente permite el traspaso de protones a través de ella. Entonces, cuando ingresa el hidrógeno por el ánodo, eh, reacciona con el catalizador que está dispuesto sobre la membrana en el lado del ánodo, de tal forma que el hidrógeno gaseoso H2 es capaz de romperse y generar dos iones de hidrógeno liberando electrones, y esos iones de hidrógeno pueden pasar hacia el cátodo, donde reacciona con el oxígeno atmosférico, y para que esa reacción ocurra es necesario que se agreguen electrones. Entonces, nosotros tenemos que en la placa del eh, ánodo se liberan electrones y en la placa del cátodo se requiere de estos electrones para que ocurra la reacción química entre los iones de hidrógeno y el oxígeno para producir vapor de agua. Entonces, si nosotros conectamos un circuito externo que permita que estos electrones pasen a través del ánodo al cátodo, es posible aprovechar entonces este proceso electroquímico para generar energía eléctrica. El resultado de ello es en la práctica que se tiene electrones o electricidad, ¿verdad? Y vapor de agua en la salida. Ahora, de esta reacción química que está descrita aquí, donde tenemos la reacción del ánodo, la reacción del cátodo y la reacción completa, ¿vale? Si se toma hidrógeno gaseoso más oxígeno de la atmósfera para generar vapor de agua, produce un voltaje entre las placas de ánodo y cátodo que es de 1.22 volt teórico a una presión de 1 atmósfera y 25 grados Celsius. Ahora, evidentemente, al igual que en el caso de la celda fotovoltaica que produce 0,6 volt, se requiere de varias de estas celdas electroquímicas, en este caso, para producir una fuente energética que sea útil y que sea práctica. Y por lo tanto, lo que se hace es que se apilan muchas de estas celdas para construir lo que se conoce como una pila de combustible. Que típicamente, hoy por hoy, se puede llegar hasta pilas que producen un voltaje entre terminales en torno a los 300 volts, dependiendo de la cantidad de estas celdas que se conecten o se apilen para producir la fuente energética. Ahora,
Este proceso electroquímico que tenemos acá se caracteriza eh, o se puede caracterizar a través de un circuito equivalente. Y este circuito equivalente se puede obtener usando la técnica de espectrografía en frecuencia. Y lo que se obtiene, si es que uno grafica los resultados en un diagrama de Nyquist, es una figura como la que podemos ver al lado izquierdo, donde se pueden reconocer varios semicírculos. Ahora, cada uno de estos semicírculos en la práctica representa una constante de tiempo que desde el punto de vista eléctrico podemos eh, caracterizar como un paralelo entre un condensador y una resistencia, de tal forma que este resultado que muestra cuál es la impedancia de la pila de combustible puede ser modelado de la forma que vemos en la figura del lado derecho, donde tenemos un semicírculo que representa la constante de tiempo que define las reacciones electroquímicas del ánodo, otro semicírculo que representa las reacciones electroquímicas en el cátodo, y una resistencia en serie que es la que modela cuál es la resistencia eléctrica del electrolito. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, esta fuente electroquímica la podemos representar a través de esta impedancia, la cual es puesta en serie con una fuente de voltaje que muestra cuál es el voltaje de circuito abierto que produce la reacción electroquímica de la pila o de la celda, dependiendo de qué es lo que estemos modelando. Ahora bien, a partir de este circuito equivalente uno puede representar a través de una curva característica el funcionamiento de la pila de combustible a través de esta curva que corresponde a la curva VI de la celda de combustible. Si se fijan, también se representa esta fuente energética a través de una curva característica voltaje corriente, al igual que en los módulos fotovoltaicos. Y esta curva es un tanto diferente a la curva que vimos para las celdas fotovoltaicas, donde eh, se distinguen tres zonas importantes. Una que se conoce como la zona de activación, otra que es la zona media, que corresponde a lo que se conoce como la zona óhmica, y finalmente una zona que se conoce como la zona de polarización, de concentración de polarización. Ahora, lo que ocurre en la parte inicial de esta curva, vale decir para valores de corriente bajos, es que se tiene una gran cantidad de liberación de portadores de carga en el ánodo que no están siendo usados, y por lo tanto la diferencia potencial es más grande que eh, cuando se tiene una carga. Sin embargo, esta diferencia potencial cae rápidamente a medida de que agregamos carga al sistema. Luego, esta zona óhmica corresponde a la zona de operación normal de la pila de combustible, y tenemos que, por otro lado, en este punto, tenemos el punto donde la pila de combustible produce su mayor potencia de salida. Más allá que eso, el voltaje cae rápidamente, esencialmente porque la cantidad de reacciones químicas que ocurren en el ánodo y en el cátodo no son capaces de producir suficientes portadores de carga como para poder seguir aumentando la corriente de salida. Entonces, generalmente la zona de operación práctica de la pila de combustible está delimitada por lo que se denomina la zona óhmica. Ahora, de aquí tenemos una de las características principales de la operación de la pila de combustible, y es que entre operación en vacío y operación a plena carga, típicamente hay una relación de 2:1, vale decir, el voltaje en terminales de la pila de combustible cae eh, prácticamente en un 50% entre operación en vacío y operación a plena carga. Y eso aumenta un requerimiento de conversión de energía al momento de elegir el acondicionador de potencia que nosotros vayamos a usar para hacer la interfase con las cargas. O sea, debe tener o proveer una ganancia de voltaje adicional a la que hubiéramos visto en el caso de los módulos fotovoltaicos. Ahora, aquí tenemos un caso de una pila de combustible real. Esto corresponde a una pila de 30 watts, una pila pequeñita, ¿verdad? Donde podemos ver cuál es la curva característica. Si se fijan, la zona de activación es muy corta, principalmente tenemos una zona óhmica, antes de llegar al valor de
corriente nominal que está ubicado en este punto. Ahora, el circuito equivalente de esta pila de combustible se puede obtener entonces usando el método de espectrografía en frecuencia, donde podemos ver qué es lo que se obtiene para diferentes valores de carga, donde tenemos una carga liviana, una carga mediana y una carga alta. Para este caso, o sea, podríamos decir 10 watts, 20 watts y 30 watts, por ejemplo. Y podemos ver de que la impedancia o el comportamiento del circuito equivalente de la pila de combustible no es constante, sino que es dependiente de la carga. O sea, esto también agrega ciertas complejidades al momento de diseñar el acondicionador de potencia para este tipo de aplicaciones. Hay que considerar que el comportamiento de la impedancia interna no es lineal. Bien, ahora, ¿cuáles son las ventajas de las pilas de combustible? Comparativamente, la eficiencia de conversión de energía es bastante alta, entre 46 y 70% típicamente. Generalmente las pilas de combustible de baja temperatura, o sea, que operan hasta 50-60 grados Celsius, la eficiencia está en torno al 46%, y pilas de combustible de alta temperatura tienen una eficiencia que es bastante mayor. Son de baja eficiencia, bajas emisiones, no hay partes móviles y por lo tanto fácil mantenimiento, no generan ruido, no generan vibraciones. Y las principales desventajas de las pilas de combustible están dadas con la poca experiencia que hay actualmente en el mercado con este tipo de fuentes de energía, y por lo tanto la cantidad de horas de operación van a variar bastante entre diferentes tipos de pilas. La eficiencia se va degradando en el tiempo a medida de que el catalizador que tenemos en la membrana se va degradando. El costo de inversión es relativamente alto hoy en día, principalmente porque el catalizador que se usa en la membrana está basado en platino, y por lo tanto el costo es relativamente alto. No hay muchos proveedores a nivel mundial, y eso evidentemente es problemático, y principalmente para el caso de la electromovilidad es que no existe una red de distribución de combustible como la que tenemos hoy en día para los combustibles fósiles. Ahora, hay diferentes tipos de pilas de combustible dependiendo de qué tipo de electrolito tengamos y qué tipo de combustible se use, si es hidrógeno puro o bien es algún combustible rico en hidrógeno, y cada uno de ellos tiene rangos de eficiencia, como podemos ver acá, que son variables dependiendo de cada una de las aplicaciones. Bien, los componentes típicos de un sistema basado en pila de combustible: tenemos la pila en sí, tenemos un procesador de combustible, si es que alimentamos la pila con un combustible que sea diferente de hidrógeno, por ejemplo, gas natural o metano puede ser, y tenemos luego el acondicionador de potencia. Bien, ahora, desde el punto de vista de los requerimientos de acondicionamiento de potencia para estos dos tipos de fuentes, tenemos de que en general el acondicionador de potencia va a requerir realizar tres funciones en particular. Una es transformar el voltaje DC que producen las fuentes a corriente alterna, elevar el nivel de voltaje del bajo voltaje que producen las fuentes al voltaje que requerimos para conectarnos a la red o alimentar cargas en corriente alterna, y por lo tanto, y además vamos a necesitar, sobre todo en el caso de los sistemas fotovoltaicos, seguir el punto de máxima potencia para sacar el mayor provecho a la instalación que tengamos. Ahora, para lograr eso, típicamente se puede usar un sistema de dos etapas, donde tenemos una primera etapa que es un convertidor de CDC y una segunda etapa que es un inversor, donde el convertidor de CDC se encarga de proveer la ganancia de voltaje y seguir el punto de máxima potencia, y el inversor se encarga de hacer la interfase con la red de corriente alterna. Pero también es posible implementar todo esto en un sistema basado en una sola etapa. Vamos a ver un poco más adelante cómo se puede hacer eso. Ahora, debido a la baja tensión que producen este tipo de fuente de energía, típicamente se puede llegar a necesitar ganancias de voltaje de hasta 10 veces el voltaje de entrada, sobre todo en sistemas donde tenemos un solo módulo fotovoltaico o tenemos una sola pila en lugar de tener varias conectados en serie. Y eso requiere entonces la selección del convertidor de entrada, la primera etapa de un sistema de dos etapas,
que tenga que hacer una topología elevadora de tensión, como puede ser un convertidor push-pull, como puede ser un convertidor flyback, o cualquier convertidor basado en un transformador de alta frecuencia, esencialmente. Y por otro lado, como vimos, las pilas de combustibles tienen el requerimiento adicional de esta variación de 2:1 entre operación en vacío y operación a plena carga. Lo que fija entonces cuál es el requerimiento de ganancia de voltaje que debe tener el acondicionador de potencia. Ahora, muchas normas, depende del país donde nos ubiquemos, exigen además de que exista aislación galvánica, vale decir que exista un transformador que separe eh, las tierras de la fuente de alimentación con las tierras de la red eléctrica, y por lo tanto también va a ser necesario que el acondicionador de potencia cuente con un transformador, ya sea en alta frecuencia, si es que lo integramos en el convertidor de CDC, o bien de baja frecuencia, frecuencia de red, si es que lo conectamos en la salida del inversor. Ahora, típicamente, la estructura entonces que vamos a tener en un sistema de 2 etapas va a ser como la que vemos acá en la figura, donde además hay que tener el cuidado de que como las fuentes que tenemos o que vamos a utilizar, el sistema fotovoltaico o la pila de combustible, son fuentes en corriente continua, la corriente que tomemos de ellas debería ser también lo más DC posible dentro de la estructura que estemos construyendo. Ahora, si estamos construyendo un sistema para alimentar cargas monofásicas, se genera el problema adicional de que el inversor monofásico toma una corriente desde la entrada que tiene una componente de segunda armónica, o de 100 Hz, que estamos hablando de un sistema de 50 Hz, o de 120 Hz, que estamos hablando de un sistema de 60 Hz. Y típicamente lo que se requiere para que estas fuentes de energía operen de buena manera es que la componente de baja frecuencia, esta componente de 100 Hz, sea de menos de un 15% de la corriente fundamental. Por lo tanto, hay un requerimiento adicional para el control del convertidor de C, de C, de la entrada generalmente, para que pueda filtrar o rechazar, ¿verdad?, la componente de 100 Hz que produce el inversor, si es que este es monofásico, o si es que es trifásico y está alimentando cargas desbalanceadas. Ahora, otro requerimiento que aparece dentro de la estructura del acondicionador de potencia es que, dada la impedancia que vimos que existe en ambas fuentes de energía, en particular en las pilas de combustible, no contamos con una fuente ideal en la entrada del convertidor o del acondicionador de potencia, y para que los sistemas de control se desacople del comportamiento transiente de la fuente de alimentación, la teoría dice que debe existir a lo menos una diferencia de 6 decibeles entre la impedancia de entrada del acondicionador de potencia y la impedancia de salida de la fuente de alimentación. Si uno grafica, por ejemplo, para pilas de combustible, que es lo que está graficado aquí en la figura, la impedancia de salida para diferentes niveles de carga y la impedancia de entrada de un convertidor de CDC, en este caso un convertidor boost, podemos ver de que este criterio de diseño que se especifica en la teoría de control, ¿verdad?, puede no cumplirse. Y para poder evitar entonces que exista un acoplamiento entre el sistema de control, que produzca oscilaciones o que lo haga francamente inestable, y la impedancia de la fuente, lo que se puede hacer es desplazar estas curvas de impedancia, esencialmente conectando un elemento de almacenamiento de energía entre la fuente de alimentación y el convertidor que tengamos en la entrada del acondicionador de potencia. Y una buena alternativa para ello es conectar en paralelo entonces con estas fuentes de energía un condensador de gran tamaño, que puede ser, por ejemplo, un supercondensador. Si conectamos un supercondensador, uno puede calcular en función de las curvas características, como se ve en esta figura, que dado la caída de tensión que se produce al aplicar un impacto de carga, como vemos acá, se puede diseñar el tamaño de ese supercondensador,
que vamos a conectar en paralelo entre la fuente y la entrada del acondicionador de potencia, tal que podemos calcular esa capacidad como usando la ecuación que tenemos en este momento en pantalla. Lo que se puede lograr con los supercondensadores que están disponibles hoy en día en el mercado, como el que podemos ver acá, que es un condensador de Maxwell de 10 faradios y 2,5 volt, de tal forma que uno puede construir un banco de condensadores para esta aplicación usando estos dispositivos. Tal que, por ejemplo, si tenemos el caso de la pila de combustible que les mostré hace algunos minutos atrás, que tiene una variación de tensión cuando se aplica una carga transiente de un 0,75 por unidad para plena carga, ¿verdad? Uno puede calcular que con un supercondensador de 10 faradios es posible desacoplar el sistema de control. Ahora, ese supercondensador de 10 faradios se puede construir con varias celdas de estos supercondensadores que tenemos acá en la figura, y que son condensadores de muy pequeño tamaño y costo no tan elevado, por lo tanto de que agregar este dispositivo de almacenamiento de energía adicional permite hacer de que el acondicionador de potencia se desacople de buena manera. Bien, y para terminar, ya que estamos un poco sobre la hora, algunos comentarios sobre topologías comúnmente utilizadas para estas aplicaciones. Y antes de hablar de las topologías, hay que mencionar los tipos de arquitectura que se utilizan para hacer el acondicionamiento de potencia. Y en el caso de los sistemas fotovoltaicos, uno puede distinguir 4 tipos de arquitecturas en general. Una que se usa para aplicaciones de potencias altas, una que se usa para aplicaciones de potencias medias, bajas y a nivel de módulo. Para aplicaciones sobre los 30 kilowatts, o sea, de 30 kilowatts hasta varios megas, la estructura preferida o la arquitectura preferida es como la que podemos ver en esta figura, que se conoce como arquitectura de inversor centralizado, donde se tiene un solo inversor, una estructura monoetapa, solamente tenemos un inversor, típicamente fuente de voltaje, al cual se conectan cadenas de módulos fotovoltaicos conectados en serie, para lograr una tensión que típicamente hoy en día está en torno a los 750 volts, o sea, apilan o se conectan en serie cierta cantidad de módulos para llegar a ese nivel de voltaje, y se agregan diodos en serie que se conocen como diodos de desacoplamiento. De tal forma de que si por algún motivo alguno de estos módulos falla o es sometido a una sombra, el resto de las cadenas o strings, como se les llama, puedan seguir operando y alimentando al inversor. Para aplicaciones en potencias medio-bajas, la estructura preferida hoy en día, o la arquitectura preferida, es como la que podemos ver acá, que se conoce como un inversor multistring, que ahora ya es una estructura de 2 etapas, donde tenemos una primera etapa, que es un convertidor de CDC, que se encarga de elevar la tensión y seguir el punto de máxima potencia de cada una de estas cadenas que están dibujadas acá, y la salida de esos convertidores de CDC que están conectados en paralelo alimentan un inversor que es el que se encarga de alimentar las cargas en corriente alterna. Y este tipo de aplicación se usa típicamente en potencias entre 10 y 30 kilowatts. Típicamente eso hace que este inversor generalmente sea trifásico. Y luego tenemos los inversores que se conocen como inversor string, donde se tiene una cadena formada por una cantidad de módulos conectados en serie, conectados a un inversor, y cada una de las cadenas que nosotros instalemos, ¿verdad?, va a estar conectada a un inversor en paralelo. Típicamente los rangos de potencia para este tipo de arquitectura va entre 1 y 10 kilowatts, eso quiere decir que son arquitecturas típicamente usadas en aplicaciones domiciliarias. Y finalmente tenemos lo que se conoce como microinversores o módulos o inversor de módulo, que se encargan de transformar un módulo fotovoltaico en una fuente de corriente alterna directamente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que esencialmente permite optimizar de mejor manera la captación de energía, de tal forma de que se ha calculado que a lo largo de la vida útil de un módulo, que son 20 años típicamente, puede captar hasta un 20% más de energía que las arquitecturas que tenemos más hacia la izquierda de la figura.
y como estos están conectados directamente a un módulo, típicamente las potencias asociadas con esto están en torno a los 400 watts, que es la potencia que tienen los módulos de mayor capacidad hoy en día. Ahora, enfocándonos un poco en esta última familia que corresponde a los inversores o microinversores o inversores de módulos, la principal ventaja de ellos es que, a diferencia de los casos anteriores, entonces, que pueden optimizar de mejor manera la captación de energía eh, y son más tolerantes a fallas, dado que si falla uno, el resto del sistema puede seguir operando, y además permite que un sistema fotovoltaico pueda crecer en el tiempo y que sea más modular. Ahora, la estructura típicamente para ello, de los microinversores, se usa una estructura que puede ser de 2 etapas o de una etapa, donde la primera etapa típicamente es un inversor o un convertidor de CDC del tipo flyback, o sea que nos permite a través de un inductor acoplado elevar la tensión y luego en serie con algún tipo de inversor. Ahora, el principal inconveniente con este tipo de arquitectura generalmente está asociado con con el convertidor flyback, que en la práctica produce bastante ruido electromagnético y por lo tanto requiere de mayor filtrado, ¿verdad? Y además tiene algunos problemas de, de alto estrés en los semiconductores que se usan para implementarlo. Ahora, alternativas para esto, hay algunas que vamos a mostrar a continuación. En particular vamos a ver 2 alternativas, una que corresponde a convertidores de CDC que permiten lograr alta ganancia de voltaje sin necesidad de un transformador, y convertidores de CDC de la familia de los convertidores cuasi fuente de impedancia que tienen varias ventajas en comparación con otros convertidores o otras familias más tradicionales. Eh, una forma de lograr gran ganancia de voltaje, que es uno de los requerimientos que tiene el acondicionador de potencia, es el uso de estructuras híbridas de módulos de convertidores tradicionales, como puede ser en este caso el convertidor boost y el convertidor back boost, para construir un convertidor híbrido, como podemos ver en la figura, donde tenemos un convertidor boost en una conexión paralelo serie con un convertidor back boost, que sería el módulo que tenemos acá abajo. ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de estructuras para implementar el convertidor de CDC que habitualmente se instala en la entrada del acondicionador de potencia? Es que tiene alta ganancia de voltaje sin requerir de un transformador y por lo tanto se puede implementar en espacio reducido. La máxima ganancia de voltaje en este caso está en torno a los 4 por unidad, o sea, 4 veces el voltaje de entrada, y tiene la ventaja de que el rizado de corriente en la entrada es pequeño debido a que estos 2 módulos se pueden operar con un desfase, de tal forma que el rizado del módulo de arriba se cancele con el rizado del módulo de abajo. La principal desventaja de esta estructura en la práctica es que no tiene aislación galvánica, que como mencionamos hace un rato atrás es muchas veces un requerimiento. El concepto se puede extender, como podemos ver acá, usando convertidores de la familia de los convertidores de CDC de 3 niveles. También, como tenemos acá, un módulo boost de 3 niveles en conexión paralelo serie con un módulo back boost de 3 niveles. La principal ventaja de este es que podemos llegar a ganancias de voltaje en torno a 8 en por unidad, o sea, podemos obtener un voltaje que es 8 veces más grande que el voltaje de entrada, pero de nuevo tenemos la desventaja de que no posee aislación galvánica. Esta alternativa, como la anterior, son buenas opciones si es que usamos o construimos un acondicionador de potencia para aplicaciones fuera de red, donde la aislación galvánica no es tan relevante, por ejemplo. Ahora, cuando necesitamos aislación galvánica, una opción es usar lo que se conoce como la familia de los convertidores cuasi fuente de impedancia. Y este tipo de convertidores se basan en 2 estados de conmutación. Uno que se conoce como el estado de shock true o cortocircuito, donde se cortocircuita la salida de la red de impedancia que tenemos acá, a través de este transistor, y otro que corresponde a el estado de conmutación de transferencia de potencia, cuando este transistor se abre
y se permite la descarga hacia la carga. La principal ventaja de este tipo de convertidores, como podemos ver acá en la curva de ganancia, es que podemos lograr con una estructura sencilla ganancias de voltaje que pueden ser hasta 8 veces el voltaje de entrada. Entonces, también a través de este tipo de estructura se puede lograr los niveles de ganancia de voltaje que se necesitan. Además, si uno modifica la etapa de salida, o sea, el transistor y el diodo que tenemos acá, se puede integrar un transformador de alta frecuencia, lo que nos permite además proveer la ganancia, perdón, la aislación galvánica que muchas veces es necesaria en este tipo de aplicaciones. Ahora, la segunda etapa de los convertidores o los evolucionadores de potencia es típicamente un inversor. Y así que vamos a comentar un poco las familias de inversores que pueden ser usadas y vamos a ver un poco más detalle lo que es el inversor fuente de impedancia, que tiene algunas ventajas comparativas frente a las otras arquitecturas tradicionales. Los inversores los podemos dividir en tres familias. Una que corresponde a la más tradicional, que corresponde a la fuente de voltaje, que es probablemente hoy en día el 97% del mercado de inversores son de esta estructura. Y en el otro lado, o en el otro rango, tenemos los inversores fuente de corriente, que hoy por hoy ocupan una porción no tan relevante del mercado, principalmente en aplicaciones de muy alta potencia. Donde la familia de los inversores fuente de voltaje es derivada de los convertidores back o reductores, y por lo tanto la magnitud del voltaje de salida es siempre menor que la tensión de entrada, lo que es una desventaja según hemos visto, dado que el acondicionador de potencia debe proveer una ganancia de voltaje. Y por otro lado tenemos los convertidores fuente corriente, que son derivados del convertidor boost o elevador, y por lo tanto el voltaje de salida es siempre más grande que el voltaje de entrada. Entre estas dos familias aparece hace unos 10 años atrás probablemente la familia de los inversores fuente de impedancia, que corresponde a un inversor tipo fuente de voltaje al cual se le ha conectado en la entrada una red de impedancia como la que vemos acá, donde tenemos dos inductores y dos condensadores. La principal gracia de esta familia de inversores es que es derivada del convertidor elevador reductor o del back boost, y por lo tanto permite tanto elevar la tensión como reducir la tensión en la entrada. Y por lo tanto aparece como una muy buena alternativa para las aplicaciones en fotovoltaico o en pilas de combustible, donde se requiere generalmente elevar la tensión producida por la fuente. Ahora, el inversor fuente de impedancia, como el que podemos ver acá, al igual que el convertidor de CDC que vimos hace unos momentos atrás, tiene dos estados de conmutación. Uno que corresponde al estado de cortocircuito, o conocido como shot true, y al estado de transferencia de potencia, donde podemos realizar un cortocircuito cerrando los dos switches de una pierna, ¿verdad? Lo que nos permite proveer una ganancia de voltaje, como si se tratara de un convertidor boost, y luego abrimos alguno de los dos semiconductores de una de las piernas, ¿verdad? Y cerramos uno de la pierna contigua para transferir la potencia a la carga. Ahora, la curva de ganancia de voltaje y la curva de eficiencia que se obtiene de este convertidor de CDC lo podemos ver acá, donde podemos ver de que la curva de ganancia de voltaje es muy parecida a la curva que se obtiene para un convertidor boost. O sea, para eficiencias razonables, vamos hablando de 90% o más, se puede obtener ganancias de voltaje que están entre 2 y 3 veces el voltaje de entrada. O sea, en conjunto, un convertidor de CDC con un inversor fuente de impedancia pueden proveer una ganancia sin problema de 5 por unidad, que es lo máximo que se puede requerir típicamente para aplicaciones con fuentes fotovoltaicas o con pilas de combustible. Bien, y para finalizar esta presentación, les quiero mostrar una aplicación basada en microinversor monoetapa. O sea, cómo podemos construir un inversor a nivel de módulo que haga la interfase con la red eléctrica o con cargas en corriente alterna. Y para eso podemos usar una estructura como la que se ve acá en la figura, donde en torno a un convertidor push-pull, que es el que tenemos acá en el centro, ¿verdad? Podemos
en la entrada adicionar una red cuasi fuente de impedancia que nos va a proveer una ganancia de voltaje de hasta 4 veces el voltaje de entrada. Y la acción de estos dos switches, el interruptor Q1 y el interruptor Q2, producen una serie de pulsos de voltaje de alta frecuencia o voltaje rectangular de alta frecuencia que puede ser reondulado usando estos interruptores bidireccionales que tenemos acá para producir directamente el voltaje alterno en la salida y hacer la interfase con la red eléctrica, por ejemplo, si es que conectamos un filtro de salida. Entonces, uno puede construir una estructura monoetapa, ¿verdad? Tenemos solamente un convertidor aquí, no tenemos un enlace DC y que tenga un condensador electrolítico de gran tamaño y por lo tanto hace que esta estructura sea mucho más resistente al paso del tiempo, por ejemplo, y tiene la ventaja de que esta cuasi red de impedancia que tenemos en la entrada se encarga, por ejemplo, de filtrar gran parte de los armónicos de baja frecuencia que produce la operación de un inversor monofásico, haciendo de que la corriente que se demande de la fuente, en este caso un módulo fotovoltaico, sea prácticamente corriente continua. La ganancia de voltaje de esta estructura la podemos ver acá, ¿verdad? Podemos obtener hasta casi 10 veces el voltaje de entrada con eficiencias por sobre el 90%, como podemos ver en la curva del lado derecho. Y por lo tanto, si nosotros conectamos este sistema basado, por ejemplo, en los parámetros de diseño que tenemos acá, un módulo conectado directamente a una red de 220 volts 50 Hz, módulo de 360 watts, usando una frecuencia de conmutación de 20 kHz para los interruptores de la entrada y el ondulador en la salida con una frecuencia bastante más baja de 3 kHz, se obtienen los resultados que tenemos a continuación, donde tenemos la corriente que toma, por ejemplo, de un módulo fotovoltaico y su espectro en frecuencia, y la corriente que inyecta la red eléctrica y su espectro en frecuencia, como podemos ver acá. Si se fijan, la corriente es mayormente continua, con un pequeño ripple de 100 Hz, como podemos ver, y que tiene un contenido armónico de un 4% en la entrada, lo que está por debajo de los límites que se establecen generalmente para eso, que como dijimos debiera ser inferior a un 15%. Por otro lado, la corriente que se inyecta a la red eléctrica con este microinversor que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Produce mayoritariamente la frecuencia de 50 Hz con algunas contenido armónico tercera, quinta y séptima, como podemos ver en el espectro de frecuencia que tenemos abajo, pero a pesar de ese contenido armónico, la calidad de la forma de onda es bastante buena, que tiene un THD de un 2%, lo que también está por debajo de los límites establecidos generalmente en la normativa. Esa es la presentación que tenía preparada para hoy y quedo abierto a los comentarios y consultas que pueda haber en la audiencia. Gracias por su atención.